días quienes nos acompañan en las redes. Pues vamos a comenzar con este mensaje que trae el Señor para todos nosotros. Y pues bueno, a nuestros problemas cotidianos, ¿verdad?, se le suman problemas personales. Tenemos problemas cotidianos como pues que el calor, que el tráfico, ¿verdad? Problemas cotidianos como pues algún asuntillo ahí que se nos está, las cuentas por pagar, por ejemplo, son cosas cotidianas. Y a estos problemas cotidianos se le suman problemas personales, ¿verdad?, como la salud, problemas personales como la familia o en el trabajo. Y aparte a estos problemas personales se le pueden sumar situaciones generales, como las situaciones generales de violencia, las situaciones generales de corrupción, de pandemia, que cada vez se agravan más este tipo de situaciones generales. Las noticias internacionales nos dejan ver, ¿verdad?, nos presentan un mundo moralmente decadente, en decadencia moral, y nos presentan también un mundo arruinado ecológicamente. La guerra, el hambre, la ambición, la deshumanización se posicionan cada vez en este lugar llamado tierra. Ante toda esta realidad, es inevitable que todo ser humano con un poquito de conciencia viva se sienta indefenso, se sienta débil, se sienta incapaz de lidiar con la gente o con estos problemas que tenemos. Hay quienes al ver esta realidad optan por matar la conciencia, anestesiar la conciencia, ignorar la conciencia o insensibilizar la conciencia. El ser humano se ha vuelto un experto, recurre a un sinnúmero de recursos para escaparse a un mundo irreal, a un mundo fantasioso, y cada vez que lo considera conveniente se instala en este mundo irreal y de fantasía. Quienes creemos en Cristo y lo seguimos, somos peregrinos y extranjeros en este mundo, en este planeta. Así que los problemas mundiales se suman a nuestros problemas cotidianos y estos se suman a nuestros problemas personales, de tal manera que es inevitable que nosotros nos sintamos abrumados, indefensos, débiles, incapaces, aun cuando somos cristianos. ¿También nosotros escogemos escapar de esta realidad? ¿Cómo deberíamos de responder? ¿Cómo deberíamos de responder cuando nuestra situación es precaria y aún desahuciada? ¿Qué deberíamos de hacer cuando Dios parece guardar silencio o permite que suframos? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por estos momentos en los que vamos a recibir tu palabra. Te damos gracias porque nos da la oportunidad de, ante toda esta problemática, poder tener la verdad en tu palabra. Gracias por citarnos aquí, gracias por darnos un lugar donde podemos escuchar tu palabra, tener la luz, la verdad y saber que tú estás, Señor, en control de todo, pero independientemente, Señor, que necesitamos estar conscientes de cómo debemos de actuar. Te damos gracias por estos momentos, Señor, en el que queremos efectivamente darte gloria, honra y honor a través de abrir tu poderosa y excelente palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Vayamos al libro de Habacuc, por favor. Habacuc es Antiguo Testamento, es un profeta menor. Los profetas menores siempre están después de los profetas mayores. Se llama profetas menores porque escribieron poquito. El profeta mayor es el que escribió mucho, como Isaías, que tiene 60 y tantos capítulos, ¿verdad? Entonces los profetas menores de eso se distinguen, de que escribieron poquito, y los profetas mayores pues escribieron mucho, todos son importantes. Y Habacuc pues está después de Nahum. Si estás en Malaquías y en Zacarías ya te pasaste, ¿no? Entonces vamos a Habacuc. Y en Habacuc vamos a leer, pues aquí, el Habacuc 1:1. Y dice Habacuc 1:1, la profecía que vio el profeta Habacuc. Este título en los libros proféticos es un título raro, ¿verdad? No se acostumbraba porque no es título, o sea, el título se le da al profeta. No en el título, si se fijan cómo tiene un título que dice Habacuc se queja de injusticia, pero estos títulos pues se los pone el ser humano, no venían dentro del rollo, dentro del escrito original, pero el número 1, el versículo 1 sí, y aquí donde se le da
este título a Habacuc se le da el título de profeta, ¿verdad? Y esto era muy raro, casi no se le daba este título de profeta a los profetas, por así decirlo. Y entonces, ¿qué indica este título? Indica que Habacuc era un profeta profesional, era un profeta que se ganaba la vida sirviendo en el templo o en la corte dentro de la nación de Judá. Y dice aquí el primer versículo, la profecía que vio el profeta Habacuc. Entonces Habacuc tenía una profecía. Sabemos que las profecías pues son mensajes de Dios, ¿verdad? Pero esta profecía no solo era una profecía en el sentido de un mensaje de Dios, sino también era una profecía que implicaba un gran peso. Era una profecía que era pesada en su contenido. ¿Por qué? Porque esta profecía contenía un anuncio de un juicio a la nación de Judá. Un juicio que iba a venir por medio de la invasión de los caldeos. Los caldeos eran igual que los babilonios. Entonces, esta profecía anunciaba un juicio venidero a la nación de Judá por medio de los caldeos. Entonces eso hacía que el contenido de esta profecía fuera muy pesada, pero también era pesada por su fuente. ¿Cuál era la fuente de esta profecía? Y la fuente pues era Dios, ¿verdad? Dios le da esta profecía a modo de visión, porque dice vio, y eso habla de una visión. No la oyó, la vio. Entonces, cuando Habacuc se da cuenta de esta profecía y se da cuenta de lo pesado de su contenido, porque él al darse cuenta de este juicio comienza a tratar con preguntas hacia Dios, algunas preguntas muy difíciles, pero también al tratar con la pregunta, pues iba a tratar con la respuesta que Dios le diera. Habacuc son 3 capítulos, ¿verdad? Por eso es un profeta menor. Y esto que yo les platico, pues abarca capítulo 1 y 2 esencialmente. Así que Habacuc, sabiendo que un ejército atroz como los babilonios arrasaría en breve, dejaría en ruinas la nación de Judá, Habacuc estaba descorazonado, Habacuc estaba preocupado, Habacuc estaba presionado, Habacuc estaba angustiado, ¿verdad? De la misma manera que muchos de nosotros, cuando recibimos esa noticia que no queremos recibir, una noticia que no queremos recibir porque está confirmada, está comprobada, ¿verdad? Que algo terrible va a suceder, que es inevitable que algo muy fuerte venga a nuestras vidas, que va a ser inevitable, que va a ser muy doloroso, que va a ser de mucho sufrimiento. Y así estaba de seguro Habacuc. ¿Por qué? Porque la había visto de parte de Dios. No tenía ninguna duda de que en muy breve Judá iba a padecer de una invasión, y lo cual implicaba un sufrimiento, implicaba algo muy fuerte, muy doloroso, insoportable. Sin embargo, en medio de esta situación tan deplorable que Habacuc estaba viviendo, puso por escrito una respuesta admirable, y es la que vamos a leer. Habacuc 3 del 17 al 19. Habacuc 3, 17 y 19 al 19. Aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Vemos esta respuesta. Dice Habacuc, aunque no reciba nada de lo que yo espero recibir, aunque no reciba la cosecha de la vid, del fruto de la higuera, aunque yo no reciba nada de eso, aunque no tenga nada, a pesar de cuando venga ese problemón, cuando venga esa invasión, dice Habacuc, debido a que va a venir esa invasión, debido a que va a venir ese problema, debido a que va a venir esa cosa terrible, aunque me deje nada, aunque no me deje nada, ¿verdad?, yo me gozaré y me alegraré en el Dios de mi salvación. Debido a esa invasión que Dios mandaba, posiblemente Habacuc se quedara sin nada, porque era una invasión que iba a arrasar con todo. La pregunta aquí, que es de lo que va a tratar el mensaje, no es el título, pero es el tema.
¿Dónde halló esperanza el profeta ante una calamidad tan terrible? ¿Dónde halló la esperanza? ¿Dónde halló esperanza el profeta ante una calamidad tan terrible, inminente, inevitable? Ahora, tomando en cuenta que para el cristiano verdadero, la desesperanza es el camino que te va a llevar al letargo espiritual, y que el letargo espiritual te puede llevar tan lejos hasta la apostasía, tenemos que entender que la desesperanza es muy peligrosa. Por lo tanto, tenemos que entender que debemos de mantener firme la esperanza bajo cualquier circunstancia, porque es una cuestión de vida o muerte. ¿Qué podemos hacer si estando en una calamidad mis sentimientos van a pasar del desánimo a la desesperanza, sabiendo que la desesperanza me puede meter en el camino de un letargo espiritual, llevarme tan lejos como apostatar de la fe? Por lo tanto, mantener la esperanza firme en el cristiano es una cuestión de vida o muerte. Y entonces sí, el título del mensaje se llama Con C de esperanza, con C de esperanza. Habacuc le tuvo que hacer frente a algunas cosas para poder declarar esto que él declara en el capítulo 3, ¿verdad? Y le hizo frente, número 1, a la impaciencia. Él se enfrentó con la impaciencia, y es lo que vemos en el capítulo 1, versículo 2. Me regreso al capítulo 1, y en el versículo 2 dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré? Y esta frase está hablando de impaciencia. Está hablando de una impaciencia hacia Dios. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Me implica que hay algo que no ha hecho Dios. Y por lo tanto, Habacuc está impaciente por la falta de actuación de Dios. Y él dice: ¿hasta cuándo? ¿Verdad? Y es que Judá estaba en un deterioro moral. Judá estaba deteriorado espiritualmente y moralmente. Tenía una conducta inmoral. Estaba volviéndose idólatra. Se había vuelto idólatra. A sus hijos los entregaban a Moloc, que era un dios que era una escultura, era una estatua de piedra enorme que tenía la forma de una cara y tenía pues una boca. En esta boca, por abajo, le prendían fuego. Y había unas escaleras donde subían y quedaban al nivel de la boca de Moloc. Pero tenía fuego Moloc. Entonces subían los padres con los niños en brazos y los arrojaban a Moloc. Se los arrojaban a la boca de Moloc. Eso estaba haciendo Judá. Sus caballos también los ofrecían al rey Sol, ¿verdad? Ellos estaban en una idolatría tremenda. Entonces Judá dice: Dios, ¿cuándo vas a mandar el juicio que dijiste que ibas a mandar? ¿Cuándo vas a mandar ya para que Judá ya se corrija, para que deje de estar haciendo lo que está haciendo? ¿Hasta cuándo lo vas a hacer? Entonces, esta pregunta implica impaciencia de Habacuc. Si yo sigo leyendo, si seguimos leyendo, en el versículo 2, ahí mismo dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. O sea, Habacuc estaba viendo la violencia que estaba ocurriendo en Judá. Él estaba viendo la injusticia. En los tribunales había injusticia, no había justicia. Estaba viendo toda esta injusticia, violencia alrededor de él. Y veía que Dios no hacía nada. Él se preguntaba: ¿dónde estaba Dios? ¿Y por qué no arreglaba ya las cosas? Como podemos nosotros pensar: Dios, ¿por qué no arreglas esto ya? ¿Cuándo vas a arreglar ya mi salud? ¿Cuándo vas a arreglar ya mi situación con mi esposo? ¿Cuándo vas a arreglarlo ya, Señor? ¿Qué estás esperando? Ya arréglalo. Y podemos también nosotros caer en esta impaciencia. Si yo seguimos leyendo en el 3, y dice: ¿por qué me haces ver iniquidad? Y quiero que chequemos las palabras que usa: iniquidad,
y haces que vea molestia, destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Entonces vemos esto: iniquidad, molestia, destrucción. En el 4 dice: por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Vemos todo este cúmulo de palabras que se asemejan a lo que está pasando ahorita. Puede estar pasando esta violencia, contienda, pleito, tanto a nivel mundial como en tu casa, como en tu negocio, como en tu persona. Habacuc veía lo que nosotros también podemos estar viendo en mi hogar, lo que puedo estar viendo yo en mi casa, en el trabajo: violencia, contienda, pleito. Hasta en la iglesia puedo estar viendo pleito, contienda, hipocresía. Lo puedo estar viendo en la iglesia. Entonces, regresando a esta pregunta del versículo 2, ¿hasta cuándo? Esta pregunta, ¿hasta cuándo?, es una frase que se usa mucho por los salmistas. Cuando el salmista, dentro de la Biblia, cuando el salmista quiere expresar un pensamiento de perplejidad. Hay salmos que expresan pensamientos de perplejidad. Por ejemplo, Salmo 13:1. Salmo 13:1. Vamos ahí al Salmo 13:1. Dice el Salmo 13:1, comienza: ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo? Y aquí lo que estamos viendo es esta palabra perplejidad. Tiene que ver con el desconcierto. Tiene que ver con la indecisión que una persona tiene respecto a algo. Por lo tanto, una persona perpleja es la persona que no sabe qué decisión tomar o cómo resolver una situación debido al comportamiento de otra persona. Por ejemplo, si lo vemos ahí en el Salmo 13:1, dice ahí en el Salmo 13:1, ¿hasta cuándo, oh Jehová? Ahí vemos la impaciencia, y dentro de la impaciencia vemos este pensamiento de perplejidad. ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Por qué surge la perplejidad? Por el comportamiento que dice el salmista que tiene Dios: me olvidarás para siempre. Entonces, debido al comportamiento de Dios que el salmista percibe que lo olvidó para siempre, el salmista está desconcertado. El salmista no sabe qué decisión tomar. El salmista está perplejo. Y vemos también el otro versículo donde dice: ¿hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Ahí vemos, y lo mismo, ¿hasta cuándo? Es una impaciencia, es una pregunta que denota impaciencia, pero denota también, lleva dentro este pensamiento de perplejidad. ¿Por qué está perplejo el salmista? Porque él percibe que Dios está escondiendo su rostro de él. Entonces, como está escondiendo Dios su rostro de él, el salmista está indeciso, no sabe cómo resolver la situación en la que está. Por lo general, la perplejidad se produce ante un hecho que causa conmoción. La conmoción son situaciones que generan sorpresa o impacto y que, por lo tanto, impiden que la persona pueda reaccionar de una manera normal, de una manera natural, de una manera fluida. Yo recibo una situación de impacto, y esa situación inesperada, de sorpresa, de impacto, me impacta, me conmociona. En mi mente la bloquea, mi mente hace que yo me impida eso que yo estoy recibiendo, reaccionar naturalmente, para que lo podamos entender, para poder comprender cómo la perplejidad afecta nuestra capacidad de reaccionar normalmente. Les voy a poner un ejemplo. Supongamos que tú eres un ejecutivo o una ejecutiva de una empresa
y vas a tener una reunión de negocios. Esa reunión de negocios la vas a tener con una persona que posiblemente pueda ser tu socio, un socio potencial. Es importante esa reunión. Entonces llegan los dos al punto de reunión donde donde se van a reunir, y pues tú, ¿verdad?, lo más lógico es ¿cómo estás? O sea, le extiendes la mano para saludar, ¿cómo está? ¿Cómo llegó? Qué bueno, ¿cómo está? Y la otra persona responde escupiéndote en la cara. Esa es una situación que conmociona y se va. De primera instancia tú no sabes qué hacer, ahí está la conmoción. No pudiste reaccionar, no pudiste decir, oiga, ¿qué le pasa? Te conmocionó. Esa situación inesperada, sorpresiva, te agarró de sorpresa. Ya cuando 1 o 2 minutos dices, ¿en serio me escupió? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué le pasa? Pero ya reacciono ya después. La situación es que cuando nosotros nos encontramos en un estado perplejo debido a una impaciencia por el comportamiento de otro, esa situación, ese estado de perplejidad me va a evitar a mí reaccionar como reaccionaría normalmente. La perplejidad afecta la manera como nosotros reaccionamos. Los varones que han recibido una bofetada por insolentes o atrevidos saben de lo que me estoy refiriendo, ¿verdad? O los padres, yo alguna vez le di una cachetada a mi hija, ¿verdad? Y la agarré de sorpresa y no supo qué decir, ¿verdad? Porque es algo que es un evento inesperado y te conmociona y no sabes qué decir, ¿verdad? Sin embargo, un trato hostil, sin embargo, palabras fuertes pueden ser bofetadas y te pueden conmocionar mentalmente. Una palabra maldicha, un trato hostil que recibas, puede ser una bofetada que te deje perplejo, que no sepas cómo reaccionar. Entonces, podemos también entender la perplejidad, porque la perplejidad va a surgir cuando algo resulta contrario a lo que yo estoy esperando que resulte. Cuando algo pasa de una manera contraria a lo que yo estoy esperando, también eso me va a meter en un estado de perplejidad. Y muchas veces nosotros esperamos tanto de personas que no nos quieren dar nada. Y ese simple hecho de que no te den nada, cuando tú estás esperando algo, te puede dejar perplejo. Te puede dejar sin saber qué hacer. Entonces, la perplejidad, ¿qué sucede ahí? Que la perplejidad se va a adueñar de nosotros. Recordemos que esa perplejidad viene por una impaciencia. O sea, cuando la perplejidad se adueña de nosotros, ¿cuál debería de ser nuestra reacción? ¿Cómo deberíamos de reaccionar? Ahora, cuando yo recibo algo, todo lo contrario de lo que yo espero, cuando yo recibo de mi hijo una grosería, yo no estoy esperando que mi hijo me haga una grosería, todo lo contrario, estoy esperando de él honra, ¿verdad?, decencia. Pero cuando eso pasa de Dios, cuando tú recibes algo que no esperabas recibir de Dios, eso te puede meter en un estado de perplejidad. Cuando tú recibes todo lo contrario de Dios, de lo que tú esperabas de Dios, y Dios te da todo lo contrario a lo que tú esperabas, ¿verdad? Nosotros podemos pensar como padres, pues bueno, yo espero morirme antes que mis hijos, pero si se muere él antes que yo, es algo todo lo contrario a lo que yo esperaba. En un matrimonio espera uno hacerse viejito hasta en el matrimonio, pero cuando sucede un divorcio, cuando sucede una muerte, sucedió algo totalmente contrario a lo que yo esperaba que Dios me diera. Eso me puede meter a mí en un estado de perplejidad. ¿Cómo reacciono? ¿Cómo reaccionamos? Entonces, regresando a este punto de Habacuc, vemos que en esta pregunta que Habacuc hace, ¿hasta cuándo clamaré, Dios? Ahí vemos la impaciencia de Habacuc. ¿Hasta cuándo clamaré? ¿Hasta cuándo me ayudarás? ¿Hasta cuándo me oirás? ¿Hasta cuándo resolverás? ¿Hasta cuándo te presentarás? ¿Hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo lo vas a hacer? Entonces, dice después ahí que no oirás, me olvidarás para siempre, esconderás tu rostro de mí. Aquí lo que estoy haciendo es dar un resumen de cómo la impaciencia lleva a Habacuc a la perplejidad, y la perplejidad con esta mente, la mente conmocionada,
Habacuc reacciona y reacciona quejándose con Dios. Aquí tenemos que entender que hay dos tipos de quejas. Porque la queja que hace Habacuc es una reclamación, es una protesta ante una autoridad. Es como estas protestas que hacen al gobierno, que protestan ante la autoridad, ¿verdad? Y hacen todo tipo de reclamaciones y de protestas. Esta es una reclamación, es una protesta ante una autoridad. ¿Por qué? Porque está en desacuerdo, está inconforme con esa autoridad. Entonces hace una protesta. Este es el tipo de queja que hace Habacuc. Y dice aquí en Habacuc número 1:3, donde estábamos leyendo, dice, ¿por qué me haces? Dice, ¿por qué me haces ver iniquidad? Ahí está la queja, ahí está la protesta. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Entonces, Habacuc, perplejo, comienza a cuestionar a Dios. Y lo comienza a cuestionar por su comportamiento, por un comportamiento completamente contrario a lo que Habacuc esperaba de Dios. Habacuc esperaba que, bueno, ya me anunciaste que vas a traer un juicio, pues ya tráelo, porque Judá está muy mal, ¿sabes? Entonces, es importante que nosotros sepamos diferenciar las quejas, porque no vaya a ser que traigamos a Dios como lo hacemos con nuestros hijos y que nos quejamos y que, a ver, ven para acá, ven, siéntate aquí, ¿por qué te estás portando así? A ver, ven para acá, siéntate, siéntate, cállate, siéntate. A ver, ¿por qué sacas esas calificaciones? ¿Por qué no sacas la basura? ¿Por qué? Porque no vaya a ser que nosotros vayamos a tratar así a Dios y, a ver, Dios, ven, no, espérame, tú no hables, no, yo, espérame. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué permites esto? Mucho cuidado, tenemos que saber esta diferencia de quejas. No vayamos a tratar de sentar a Dios para regañarlo, como regañamos a nuestros hijos. Recordemos lo que le pasó al pueblo de Israel. Queremos pepinos, queremos melones, queremos sandías, queremos esto, y no nos das. ¿Qué pasó? Esa generación no entró a Canaán, murió en el desierto, por ese tipo de quejas, ¿verdad? Entonces, no olvidemos que estamos tratando con el único Dios soberano, el único Dios grande, fuerte, que puede hacer lo que se le pegue la gana, ¿verdad? Y cuando nosotros regañamos a Dios, le queremos llamar la atención a Dios, ¿verdad? Tenemos que notar ahí, ¿por qué lo estoy haciendo? Y tal vez sea porque estás impaciente, porque estás en un estado de perplejidad que no te estás dando cuenta cómo estás reaccionando ante el Dios, ante el que estás, ¿verdad? Entonces, mucho cuidado. Antes entonces de traer a Dios y quejarte con Él, recapacita si no estás impaciente por algo, si no estás sufriendo alguna injusticia de alguien y que no estás buscando quién te la hizo, sino quién te la pague, y resulta que Dios es el que te la va a pagar, ¿verdad? Tenemos que ver por qué estoy impaciente, porque mi marido, porque mi hijo, porque el negocio, ok, entonces métete a orar, pero no regañes a Dios, ¿verdad? Tenemos que reflexionar, tenemos que pensar muy bien, porque si yo me quejo contra Dios, me voy a quejar con todos y contra todos, y mi vida va a ser una constante queja, sin darme cuenta. Entonces hablemos un poquito de la otra queja. Porque hay una queja que no son tan inofensivas como pensamos. Y es lo que vamos a entender ahorita. Hay una queja que tiene el mismo sentimiento, que es el mismo sentimiento que el resentimiento, que el rencor, que el enfado y que el disgusto. Es el mismo sentimiento. Entonces, cuando digamos queja, estoy diciendo, es una queja o resentimiento o rencor o disgusto o enfado. No son cosas distintas, es lo mismo. Es el mismo sentimiento en esta queja. De rencor, de enfado, de disgusto, de resentimiento. Entonces, ¿cuándo sucede algo así? Cuando alguien me dice algo o hace algo que me ofende, que me va a causar un daño psicológico, emocional, físico o sentimental. Eso que él dijo, eso que él hizo o que ella dijo, a mí me va a provocarme un sentimiento. Como hizo algo malo, pues el sentimiento no va a ser bueno, no, de ninguna manera. Va a ser un sentimiento negativo, va a ser un sentimiento malo, pero va a persistir. Es un sentimiento que no se va, es un sentimiento que se queda. Y no es un buen sentimiento.
Entonces, la persona ya dijo algo, hizo algo, me dañó, me lastimó psicológicamente, me golpeó, me pudo haber golpeado, me pudo haber lastimado emocionalmente, sentimentalmente. Ese daño no se queda así. Ocurre algo dentro y hay un discurso interno, hay una voz interna, hay una voz que me va a decir, él es el causante de este daño. Ella es la causante de esto que yo siento. Es esa voz que va a estar hablando y me va a señalar que él o ella es la causante de lo que yo estoy sintiendo mal. Entonces, este discurso interno se va a manifestar de dos maneras, internamente y externamente. La manera interna es este sentimiento, es este resentimiento, es este rencor, es esta queja, es esta ofensa. Está dentro, ¿verdad? Es este enfado que está dentro. Ahí está internamente. No digo nada, pero ahí está. Y esto es para las personas que muchas veces dicen, yo no soy rencorosa. ¿Ya? O sea, están diciendo que no tienen ese sentimiento interno. Pero ahí está. Ahí está. Puedes no hacer nada, pero ahí está. ¿Y qué sucede con esa queja, con ese enfado, con ese disgusto, con ese rencor? Que cuando tú recuerdes lo que te hizo esa persona, va a reaparecer. Entonces persiste un mal sentimiento hacia ti, aunque no te vea. Pero supongamos que tengo mis hijos, ¿verdad? Entonces yo le mando un mensaje a uno de mis hijos y no me lo contesta. Entonces yo recordando que alguien le habló mal a mis hijos de mí, yo digo, sí, no me contesta por culpa de ti. No me contestan por culpa de ti, porque tú les dijiste que yo, que esto, que el otro, por eso no me contestan, por culpa tuya. Entonces reaparece esta queja, reaparece este resentimiento, reaparece este rencor, reaparece este disgusto, reaparece. Está ahí internamente, pero también se va a manifestar externamente. La queja, el enfado, el disgusto, el rencor, el resentimiento, que es lo mismo, se puede manifestar externamente como con palabras y trato hostil hacia ti. Yo me puedo estar quejando de ti con un trato feo. Yo te puedo estar manifestando mi resentimiento y mi rencor con palabras ofensivas. Te lo estoy manifestando externamente. Entonces, aquí está el punto. Muchas ocasiones, un resentimiento, un rencor, un disgusto, un enfado hacia una persona llegan disfrazada de una simple queja. Disfrazamos con una simple queja un rencor, un resentimiento, un enfado, un disgusto. Si eres blanco de hostilidades, si eres blanco de palabras hirientes por parte de una persona, ahora tú ya sabes por qué. Porque esa persona te considera él o la causante de su queja, de que se siente mal, de que está herido. Lo heriste emocionalmente, lo heriste psicológicamente, lo heriste sentimentalmente, lo heriste físicamente por algo que hiciste o dijiste que lo ofendió, que lo dañó. En el alma de esa persona está ligada una queja contra ti. Está ligada una queja contra ti que no ha podido resolver o que no ha querido resolver. Pero ahí está ligada. Ahora la pregunta es esta. ¿Tú estás a gusto contigo mismo? ¿O tienes alguna queja contra ti mismo? ¿Estás a gusto con tu vida? ¿Estás a gusto con quien tú eres? ¿Cómo tú te portas? ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo estás a gusto contigo mismo? Porque no vaya a ser que tengas una queja contra ti mismo. Tengas un resentimiento, un rencor, un disgusto contigo mismo. Y lo estás expresando, haciéndote daño a ti mismo, autodestruyéndote, ¿sabe? Esta queja nos hace ser otras personas. Cuando tenemos un resentimiento, cuando tenemos una ofensa, ya sea contra mí misma o contra alguien,
me hace ser otra persona. Una persona completamente distinta a la que yo quisiera ser. Pero como no puedo, porque estoy ligado a eso, ¿verdad? Soy una persona que no quisiera ser. Muchas veces las personas dicen, yo quisiera ser así. Yo no quisiera tener esto. Yo quisiera reírme. Yo quisiera perdonar. Yo quisiera y no puedo. Hay algo ligado. Entonces, ¿tú quieres ser libre de eso? ¿Quieres ser libre de esa ofensa? ¿Quieres de la que te hicieron, de la queja que tienes contra alguien, del resentimiento que tienes contra alguien? Mira, vamos a ver qué dice Colosenses 3:13. Colosenses 3:13, por favor. Colosenses 3:13, si lo vemos ahí en la pantalla, bueno, yo lo tengo aquí en mi nota, pero dice Colosenses 3:13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Si tú tienes una queja contra ti mismo, no has recibido el perdón de Cristo. No te has perdonado a ti mismo. Tú no puedes perdonarte a ti mismo si tú no recibes el perdón de Cristo. Y muchos cristianos decimos somos cristianos, pero no hemos recibido ese perdón de Dios. Porque cuando nosotros recibimos el perdón de Dios, yo puedo perdonar cualquier ofensa y evitar que se vuelva un resentimiento persistente. Evitar a mi alma que se quede ligada a esa queja, a esa ofensa que provocó esa queja en mí, ese resentimiento en mí. Y podemos estar en disgusto, empezando con nosotros mismos, pasando por gente que ya no está entre nosotros, familiares que ya murieron, padres que ya murieron, madres que ya murieron, hijos que ya murieron, y podemos estar ligados a una queja porque provocaste un dolor en mí, tu partida provocó un dolor en mí, ya la persona no está, y estoy todavía con un resentimiento ligado a eso. Y la respuesta es esta, que nosotros tenemos, número uno, que aceptar el perdón que Cristo logró en nosotros en la cruz. Aceptando ese perdón que Cristo logró en la cruz para nosotros. Y aceptando ese perdón, yo puedo perdonar a la otra persona y ser libre de ese resentimiento, ser libre de esa ofensa, ser libre de ese rencor. Entonces, ¿cómo se repuso Habacuc de su perplejidad? ¿Cómo se repuso para terminar con semejante alabanza que nosotros leímos en el capítulo 3? ¿Cómo se repuso a esta perplejidad que trajo su impaciencia? ¿Qué hizo? ¿Verdad? Entonces, parte del valor literario que tiene el libro de Habacuc es la estructura que tiene este libro. Este libro de Habacuc tiene dos momentos de preguntas o de quejas. Tiene dos momentos de respuesta de Dios y tiene un momento de la oración que hace Habacuc. Entonces, ¿qué vemos aquí? La estructura del libro de Habacuc me dice que Habacuc preguntó, Dios respondió. Habacuc vuelve a preguntar, Dios vuelve a responder y Habacuc hace una oración. Habacuc tuvo un diálogo con Dios. Fue un diálogo de preguntas y respuestas. Entabló una conversación con Dios. Yo te pregunto y tú me respondes. Yo te vuelvo a preguntar y tú me vuelves a responder. Hubo un diálogo, hubo una comunión verdadera con Dios. No solamente se acercó a quejarse, también oyó lo que Dios le decía. Y después de que oía lo que Dios le decía, él le volvía a preguntar y Dios le volvía a responder. ¿Es esa tu comunión con Dios? ¿Así oras tú? ¿Así oras cuando vas a orar con Dios? ¿O solamente eres tú diciendo y no oyes a Dios? La verdadera comunión con Dios es preguntas y respuestas. Preguntas y respuestas. Habacuc, sí, perplejo, decepcionado, angustiado, pero optó por presentarse a Dios y preguntarle a Dios y esperar lo que él tenía que responderle. ¿Por qué? Porque creía en Dios. Y nosotros tenemos que ir a quien creemos. Si nuestra primera opción, con todo respeto lo digo, es la esposa, es el esposo, crees más en el esposo, en la esposa que en Dios. Si tu primera opción es tu mamá, crees más en tu mamá que en Dios. Si tu primera opción es tu novio, crees más en tu novio que en Dios. Nuestra primera opción tiene que ser en quien tú crees. Señor, ¿qué pasa conmigo? Habacuc estaba viendo todo lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Y fue y le preguntó,
de Judá. Tú también, nosotros también. Señor, ¿qué pasa en mi casa? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa en mi trabajo? ¿Qué pasa? Vamos rápido, Isaías 55:3. Los voy a leer aquí, ahí, a ver si lo pueden poner en la pantalla. Dice: inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd, oíd, venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno. Está diciendo Isaías. El Señor Jesús lo dice de otra manera en Mateo 11:28, tan conocido. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28, y yo os haré descansar. Entonces, si tú solo buscas quejarte, busca a quien tú quieras, ve con quien tú quieras. Pero si tú buscas descansar de lo que te aqueja, tienes que ir a Dios, tienes que ir a Cristo. Solamente Él nos puede hacer descansar de nuestras quejas. ¿Cómo me acerco a Dios? Ese es el punto también muy importante en esto. Que yo como oigo a Dios para preguntarle a Dios, yo tengo que orar con la Biblia. Porque aquí está la palabra de Dios, ¿sí o no? ¿Cómo voy a escuchar la respuesta de Dios? Aquí la voy a escuchar. Y de esto le voy a preguntar. Lo que Él me responda aquí es el tema de conversación. Es para que yo pueda entablar una conversación con Dios. Regresando a Habacuc, dice aquí en el capítulo 2, versículo 1, dice, sobre mi guarda, está hablando Habacuc, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. O sea, él que hizo Habacuc no solamente se presentó ante Dios, sino que esperó. Él esperó la respuesta. Cuando dice estuve en guarda, él está hablando de esperar. O sea, no solamente me voy a presentar de una manera correcta ante Dios y darle mi queja, sino también que tengo que esperar de la manera correcta. Tengo que esperar. Y muchas veces nosotros no solamente no esperamos, ¿verdad? Cosa que Habacuc sí hizo. Él esperó la respuesta de Dios. Y nosotros a veces no queremos ni esperar, sino le exigimos a Dios que nos responda ya. ¿Verdad? Ya quiero que me respondas. Ya respóndeme ahorita porque no tengo tiempo. Nosotros tenemos que estar quietos, y lo dice también en Habacuc. Fíjense en Habacuc 3:16. Habacuc 3:16 dice: oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia. Estaré quieto en el día de la angustia. ¿Qué significa eso? Que esperaré lo que tú me respondas. Y muchas veces, a menudo, cuando llega la respuesta de Dios, resulta que tú ya no estás. Es como un correo, como si la respuesta de Dios fuera una carta. Bueno, y entonces tú estuviste esperando la carta no llegó, me voy. Y en cuanto tú das la vuelta a la esquina, el correo llega a tu casa y dice: carta de parte de Dios. Nos movemos, nos quitamos y no recibimos la respuesta de Dios. Es como si Dios fuera un barco, ¿verdad? Que quiere anclar su barco en tu muelle, ¿verdad? Y resulta que no, que cuando llega el barco, no hay nadie que descargue la respuesta que trae Dios en el muelle, porque ya te fuiste, porque no sabemos esperar. Y creemos que Dios, al no contestar, ya es la respuesta de Dios. Y decimos, pues Dios no me dijo, yo creo que esto es así. No, así no es. Tenemos que saber esperar. Así que dentro de lo que Dios le responde a Habacuc, Dios le responde con una respuesta la más reveladora de toda la Biblia. Y vamos rápido a Habacuc 2:4. Y dice Habacuc 2:4: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Esta frase, mas el justo por su fe vivirá, la tomó Pablo después del Antiguo Testamento. Es una frase
reveladora que se la dio Dios a Habacuc, y pudiéramos pensar que se la dio a Pablo, y no. Pablo después la usó en Romanos, Pablo después la usó en Gálatas, el autor de Hebreos también la usó, pero es una respuesta que le dio Dios a Habacuc, un profeta menor, en una conversación que tuvo con él. Dios nos puede revelar cosas enormes, importantísimas, en un diálogo sincero con Él. Vamos a Hebreos 12:2, por favor. Hebreos 12:2, para cerrar. Dice Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Con la fe de Cristo comenzó la esperanza de Habacuc. Cristo es el protagonista de nuestra fe. Cristo es el protagonista del justo que vive por fe. ¿Alguna vez tú has relacionado tu fe con la cruz de Cristo? Si tú vives por fe, necesitas pensar en la cruz en tu diario vivir. ¿Cuántas veces en tu diario vivir tú piensas en la cruz de Cristo? Piensas en la obra redentora de Cristo. Piensas en lo que Cristo sufrió por ti. Porque la fe no es un acto que se realiza una sola vez para aceptar a Cristo. La fe es un estilo de vida, es un modo de vida. Y de esa manera tengo que vivir manteniéndome fiel a la obra redentora de Cristo en la cruz. Nosotros hacemos muchas cosas por la fe, pero ¿también sentimos fe en lo que hacemos? Porque la fe no solamente es hacer, sino cómo lo haces. La fidelidad no es solo estar, sino cómo estás, en dónde estás. Vivir por fe es que tu corazón esté donde tú estás y que en tu corazón esté la cruz de Cristo. La fe se trata de fidelidad a Cristo, para permanecer en Cristo, para perseverar en Cristo hasta llegar a Cristo. El justo habitualmente perseverará en la fe a lo largo de toda su vida. Nuestra fe comienza con Cristo y termina en Cristo. Por eso es que Cristo es nuestra esperanza. Termino con este versículo, Colosenses 1:27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Nuestra esperanza comienza con la fe en Cristo. Nuestra esperanza se escribe con C, de Cristo y de cruz. Cuando Habacuc dijo que Dios hacía sus pies como de siervas, era porque esta fe lo habilitaba a mantenerse firme ante todas las perplejidades que este mundo, esta problemática nos puede traer, y a todas estas preguntas que podemos tener. Cuando Habacuc dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya nada, aunque falte todo aquello que yo necesite, aunque no haya todo esto, aunque no tenga lo de mi sustento, aunque no tenga esto y aquello, Habacuc estaba haciendo un compromiso con Dios. Él decía, ¿sabes qué, Señor? Aunque la invasión termine con todo, yo me comprometo a serte fiel como Cristo, como Señor de mi vida. La confianza que Dios nos pide, en la que nosotros tenemos que vivir, es que veamos las cosas más allá de lo que vemos, que veamos hacia lo que Dios ve, que veamos que Cristo es nuestra esperanza de gloria, que veamos que vamos para allá y que podamos mantenernos vivos con esta fe que tenemos en Dios. Oremos. Señor, gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos que vivimos por fe, Señor, que es suficiente lo que tú ya hiciste en nosotros en la cruz, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a no quitar los ojos de ti, que eres el autor y consumador de nuestra fe. Enséñanos, Señor, a confiar en ti a pesar de nuestras circunstancias. Enséñanos, Señor, a esperar en ti a pesar de que te tardes. Enséñanos, Señor, y ayúdanos a llegar a ti en cualquier momento de nuestras vidas.
por muy fuerte que sean las situaciones que estamos viviendo a nuestro alrededor, que siempre tú seas la primera opción para nosotros. Oramos, Señor, para que toda aquella persona que está por primera vez aquí quiera que tu Hijo Jesucristo sea el autor y el consumador de su fe. Oramos por aquel corazón que vino dispuesto a aprender algo de ti y que aprenda que sin Cristo no podemos hacer nada. Podemos tener una vida de constante queja. Por eso yo oro por ti y oramos por ti. Si tú es la primera vez que vienes aquí, si tú quieres recibir al autor y consumador de tu fe, si tú quieres llevarte la fe de Cristo hoy, yo te invito que ahí donde estás sentado tú hagas esta oración y le digas: Dios, gracias por mostrarme que en lo que yo creía estaba mal. Gracias por mostrarme a tu Hijo Jesucristo. Gracias por decirme que Él murió por mí en la cruz. Gracias por decirme que puedo tener la fe correcta si lo acepto a Él. Y no solamente la fe correcta. Gracias por decirme que puedo tener esperanza en mi vida. Yo te acepto, Señor Jesús. Acepto tu obra redentora. Acepto tu salvación. Y te doy las gracias, Dios, por la obra y la salvación de tu Hijo Jesucristo. En su nombre oramos. Amén.